tomaste el diplomado en terapia cognitivo-conductual para trastornos de ansiedad y depresión. Te quería preguntar, ¿este diplomado es relativamente nuevo o no? Porque la ansiedad es lo de moda, ¿no? Pues mira, donde yo lo tomé, en ese entonces era yo la cuarta generación, más o menos. Este centro, la verdad es que lo han hecho muy bien porque es el primer centro de ansiedad y depresión en México. Ya tiene alrededor de 15 años, si no mal recuerdo. Pero bueno, el chiste es que sí, yo llegué como cuarta generación y ya traían pues toda esta parte de necesitamos apurarnos porque se está poniendo como complicado, ¿no? La cosa. ¿Y a qué crees que se deba esto? Pues mira, yo creo que tiene que ver mucho con las generaciones, quizás las nuevas generaciones en donde lo hablan mucho, ¿no? O sea, las generaciones anteriores, los papás eran como muy duros, ¿no? En el tema de ¿cómo se dice? De crianza. Okay. Eran demasiado rudos, entonces era lo que yo digo. Sí. Entonces yo creo que las generaciones después de ellas, por ejemplo, nuestros papás, yo siento, como que dijeron, no, fueron muy duros conmigo, entonces yo necesito como que suavizar esto. Pero como que luego nos vamos a los extremos, entonces queremos ponerlo como más sencillo. Entonces, al poner las cosas tan fáciles para las siguientes generaciones, como que siento que ya no te esfuerzas tanto, te frustras más fácil, Bienvenidos a Sueños y Dinero. Este es su espacio para descubrir las herramientas que te ayudarán a cumplir tus metas y alcanzar la libertad financiera que todos deseamos. Aquí no solo hablamos de números y estrategias, sino también de cómo alinear tu mente y espíritu para manifestar la abundancia en tu vida. Porque creemos que el bienestar financiero comienza desde adentro. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Calva, esto es Sueños y Dinero y estoy muy emocionada el día de hoy porque está aquí con nosotros mi amiga Paulina Durán. Ella es psicóloga, tiene licenciatura en psicología organizacional y trabajó mucho tiempo en eso, pero después también hizo un diplomado en terapia cognitivo-conductual para trastornos de ansiedad y depresión, que en la actualidad se me hace fundamental, esencial para todos nosotros, y también tiene un diplomado en desarrollo humano y tanatología por el Instituto FER. Tiene 12 años de experiencia en recursos humanos, en toda la parte de psicología organizacional, y también da terapia psicológica de manera individual. Entonces yo estoy muy emocionada hoy que nos acompañe aquí en este podcast, porque como saben, aquí les damos herramientas que les ayuden a alcanzar sus metas, sus sueños y pues obviamente también la libertad financiera, pero muchas veces justo el tema de la mente y de no saber cómo controlar las emociones, pues nos impide alcanzar esos objetivos. Entonces, pues bueno, bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi Fer, muy bien, ¿y tú? Muy emocionada, la verdad. Muy contenta con este podcast que pues ya llevamos varios episodios, hemos tenido muy buena respuesta del público y la verdad yo soy la más feliz porque fíjate que pues empiezas con esta idea de darles herramientas a los demás para cumplir sueños, objetivos y tal, pero pues como que yo he sido la más bendecida y afortunada porque pues tenemos muchos especialistas que justo me dan los mejores consejos y entonces he aprendido muchísimo. Y me encanta tenerte aquí porque, bueno, ahorita ya sabemos todos que el tener un psicólogo de cabecera ya es totalmente canasta básica. Como que siento que antes sí teníamos un poquito el tabú de, no estoy loco, ¿no? O sea, ¿para qué voy al psicólogo? Sí. Y ahorita tal vez estamos como un poquito más abiertos a decir, oye, sí, necesito ayuda, ¿no? Como una guía. Pero primero, quiero preguntarte, ¿por qué estudiaste psicología? Muchas veces dicen por ahí que los psicólogos están medio locos. Entonces, tú cuéntame, Pau. Pues mira, creo que conecta mucho con esta parte justo del podcast, porque desde chiquita como que tenía esa ilusión de ayudar a alguien. O sea, aquí viene una historia un poquito como emotiva. Ok. Tenía yo como 4 años y en Navidad estábamos con mi mamá, mi familia, y de repente pasamos por un puente en donde estaba la gente pues pidiendo dinero. Entonces me dio como mucho sentimiento en ese momento verlos. Y yo traía un peluche, ¿no? Y mi mamá me dijo como, oye, ¿y si se lo das a la niña? Y yo como, bueno, está bien. Y se lo di. Y sentí tan bonito y dije como, esto es lo que quiero hacer. O sea, quiero sentir esto toda mi vida. No sé cómo lo voy a hacer. O sea, tenía 4 o 5 años, pero eso es lo que quiero hacer. Qué impresión. Quiero ayudar a alguien y quiero sentir eso de poderle sumar a alguien, poderle contribuir a alguien y bueno, llevarte eso.
Claro, y es básicamente. maravilloso cómo de pronto un simple detalle le puede cambiar la vida o por lo menos el día a una persona, Sí. ¿no? O sea, que en ese Sí, sí, momento sí. dices, bueno, era nada más así el peluche y tal, pero tú no sabes el significado que pudo haber tenido, el cambio Sí, de tal cual. actitud, de mentalidad, etcétera. Y creo que justo, pues eso hacen los psicólogos, nos ayudan, y bueno, ya por consecuencia ganas dinero, que eso está maravilloso, pero obviamente sí es una guía que nos dan. Yo pues, sí he tenido terapias en muchas ocasiones en mi vida y definitivamente muy bien. sí te hace un cambio, ¿no? Entonces, bueno, ya creciste y después, ¿en qué momento dijiste voy a entrar a eso? Pues justo ahí vamos a la otra parte, ¿no? O sea, como que yo sabía que quería hacer algo, pero también entré en un punto en mi vida en el que estaba, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Así como de odio el mundo, no sé qué. Y un día una de mis mejores amigas me dice, oye, ¿y por qué no tomas terapia? Y yo, bueno, suena bien, ¿no? Ok. Para ese entonces yo ya estaba trabajando porque, bueno, estaba trabajando como recepcionista en una empresa. Y en ese inter como que tenía como muchas dudas, ¿no? O sea, yo entré justo como para pagar la carrera, Wow. pero todavía no sabía qué quería estudiar. Ok. Entonces, cuando ella me dice, oye, ve a terapia, no sé qué, seguro te pueden ayudar, dije, bueno. Ujú. Y lo más increíble de esto es que terminé yendo con el que era mi vecino cuando estaba chiquita. Qué ¿No? chistoso. O sea, Ajá. no, recordaba, lo veía y todo pasar, Ajá. pero nunca me imaginé que era psicólogo. Entonces, cuando llego dije, Dios, esto es afuera de casi donde yo vivía. Ajá. Entonces, como que conecté mucho con él y cómo me hacía sentir después de las sesiones y cómo, o sea, abordaba todo, los tips que me daba y toda esta parte. Y yo un día le pregunté, oye, ¿y tú qué eres, no? O sea, ¿qué corriente eres? No, pues me dijo, soy una mezcla de todo, pero general, cognitivo-conductual. Entonces, a mí lo que más me gustó era esta parte de, quiero saber dónde vienes, pero te voy a decir qué más hacer, cómo te puedo ayudar. O sea, Ok. ¿qué más vamos a hacer con esto? Ajá. ¿No? O sea, no solo quedarnos como en el, bueno, ya te pasó esto y ya, ¿no? Sino más allá de cómo lo puedo solucionar, Ok. ¿no? Entonces eso fue lo que a mí como que dije, yo quiero ser como él. Qué bonito. Oye, pero la carrera que estudiaste fue psicología organizacional, o sea, eso es como para las empresas. O sea, fue psicología como tal. Ok. Me fui por organizacional porque en ese entonces estaba trabajando y como que dije, bueno, voy a hacer la parte organizacional un tiempo porque quería ver como todas las áreas de la psicología. O sea, como que me llamaba la atención. Dije, bueno, ahorita estoy ya en esta parte de organizacional, hacía cosas de recursos humanos en donde estaba. Es como que dije, bueno, me gusta, lo quiero probar y salí como con esa certificación y ya después encontré mi camino en la parte terapéutica. Ah, muy ¿no? bien. Oye, pero platícame de las corrientes, porque bueno, sí he ido a psicólogos y en su momento creo que me explicaron, pero la gente no sabe bien cuáles son como las diferentes corrientes de la psicología. Pues mira, básicamente hay como 4 generales, ¿no? Está el psicoanálisis, que es el que vaya, es la parte de Freud, ¿no? De voy a ver qué bloqueos tienes porque quizás de chiquito no te amamantaron lo suficiente, cosas así, ¿no? Entonces Sí. vas a tener un tema con tu mamá o con tu papá, ¿no? Entonces es la parte en donde se va como al por qué. ¿Por qué te pasó esto? Y por qué, si te hizo falta algo, por qué después no vas a poder tener cierta felicidad, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Después está el cognitivo-conductual. El cognitivo-conductual es el que se encarga de el comportamiento. Cambiamos el comportamiento mediante los pensamientos. O sea, ¿qué estás pensando? Y de esa manera vamos como quien dice, si tú tuviste un accidente, ¿no? Por así decirlo. Entonces tú en ese momento pensaste que te ibas a morir. Sí. Entonces cada vez que tú, por ejemplo, vas manejando, crees que vas a tener un accidente y crees que te vas a morir. Entonces rompemos como que esa asociación por medio de pensar como, a ver, voy en el coche, no me voy a morir, no me va a pasar nada, esto pasó anteriormente, pero bueno, es algo que hay que ir como separando, ¿no? Y diciendo, a ver, esto me pasó, pero no quiere decir que va a volver a suceder, ¿no? Ya, O sea, claro. entonces vas cambiando, modificando la conducta por medio del pensamiento. Eso es lo que hace el cognitivo-conductual, es cognición, Ok. y conductual viene pues de la parte de la conducta, ¿no? Ok. Entonces, ahí ya vamos de, te pasó esto, pero ¿qué vamos a hacer con eso, no? Ok. Después está la parte humanista, en donde ya nos vamos a la parte más humana, ¿no? A la parte de
qué me pasó de niño, qué heridas traigo, qué cosas, por ejemplo, tuve algún tema con mis papás y yo lo percibí de una manera, entonces tengo temas no trabajados con mis papás, temas que yo no sané, temas que me hicieron sentir de cierta manera, entonces hay que ir trabajando con esa parte, ¿no? Trabaja mucho como que la parte humana. Ok. Y finalmente están las de tercera generación, que es lo más nuevo, en donde se enfoca más a temas de mindfulness, temas de centrado en el momento, ¿no? Okay. O sea, como que ya combinamos un poquito de todo, pero nos vamos a ir más a esta parte de estar en el presente, de estar aquí, estar en el ahora. Claro. O sea, oye, ¿y Gestalt, eso qué es? Gestalt es del humanista. Es de la corriente humanista. Es de la corriente humanista. Va toda esta parte, ¿no? De el ser humano, y entonces vamos viendo qué áreas tienes de tu pasado que te afectaron, pero más centrándose en la parte como humana, ¿no? De ti. Ok. Oye, pero entonces un psicólogo, o sea, como que sí se tiene que definir en una corriente, o podrías manejar varias. Eso es lo más cool de todo, diría yo. No, creo que ahora es muchísimo más importante que tengas como una mezcla de todo. O sea, conforme más tengas las demás áreas, más fácil va a ser que tú puedas darle un enfoque más completo, porque somos seres biopsicosociales, ¿no? O sea, no solamente está la mente, no solamente está el cuerpo, o sea, hay una conexión, ¿no? Y está la parte social de cómo yo interactúo con los demás, pero aparte también está pues el estrés, cómo interactúo con esa parte y cómo le afecta a mi cuerpo. Entonces, todo esto ya hay muchísimas corrientes, muchísimas formas que han salido en donde, o bueno, que se han desarrollado, en donde también pues tú puedes ir tratando a la persona desde todos los puntos, ¿no? O sea, ahorita justo he estado como investigando en todo esto como para poderles dar un enfoque pues más completo. Claro, ¿no? porque ahorita que me platicabas cada una de ellas, pues como que todas dije, bueno, claro, tiene sentido, ¿no? Sí. Esto también y tal. Entonces como que cuando una persona tiene un problema, seguramente es multifactorial, ¿no? O sea, como que igual sí tiene que ver con mi pasado, pero también con la situación que acabo de vivir, pero también de qué tipo de personalidad tengo, o en el momento en el que me encuentro hoy. Entonces, como que justo es una combinación de factores que de repente pues nos lleva a vivir situaciones complejas. Exacto. Sí. O sea, sí vamos desde el estrés a de repente ya llegamos a una depresión y no sabemos ni por qué, ¿no? ¿De dónde llegó esto? Oye, y me decías que tú llegaste a todo esto en la adolescencia, ¿no? Sí. Que ahí es normalmente cuando empezamos a tener como más issues, o nos damos cuenta, o nos estamos haciendo ya adultos y dices, oh Dios, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando? Yo me acuerdo también en mi adolescencia que me volví loca, y también, o sea, como que por la situación familiar que estaba viviendo, y tenía cambios y justo empiezas a crecer, y yo me acuerdo mucho que me daba así como el ¿quién soy yo? ¿No? O sea, como que también empiezas ahí con temas de identidad, ¿no? O sea, que yo decía, pero ¿quién soy yo? ¿Quién está hablando? ¿Quién es esta persona? ¿No? Como que ahí te vas definiendo. Justamente. O sea, esta parte, ¿no? De el autoconcepto, ¿no? De la autoestima, como que se va desarrollando en esta área. Y lo que sucede es eso, como que, bueno, ¿y quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y qué tengo que hacer? Y entonces tengo que cumplir expectativas de mis papás, pero de mis abuelos, pero de mi familia, pero de todos. Entonces como que esa presión pues hace que en algún momento pues truenes, ¿no? De alguna manera. Y es como la principal, o bueno, más bien la mejor etapa para empezar una terapia psicológica. O sea, yo diría que sí. Creo que incluso desde muy pequeñitos, porque por ejemplo, el cognitivo conductual se dice, sufrimos más por lo que percibimos que por lo que realmente está sucediendo. Sí. Entonces, si desde chiquitos, ¿no? El niño de repente quizás es alguien muy sensible, y entonces el papá le llamó la atención y sintió que lo regañó, y él a lo mejor no lo quiso regañar, pues entonces fue como que se van creando ahí pequeñas cositas, heridas, ¿no? Y toda esta parte, entonces pues... Sí, sería como que bueno. Y además, o sea, por ejemplo, en ese ejemplo que me dices, ¿no? El papá regañó al niño, ¿no? Y ese niño tal vez era demasiado sensible, y entonces ya se creó como una historia en la cabeza de, ay, mi papá no me quiere. Ajá. Pero es bien chistoso, justo como, por ejemplo, dos niños de la misma familia crecen tan diferente, ¿no? O sea, eso ya es como más por
personalidad, o sea, que hay unos que dicen, ay, no, mi infancia fue increíble, mis papás me querían mucho y me consentían, y la misma familia, pero otro hermano dice, no, hombre, mis papás eran súper regañones y no nos hacían caso, y dices, ¿qué onda? O sea, vivías como en una realidad totalmente diferente, y es como lo que dices que, pues todo es más percepción. Sí, o sea, tiene eso que ver y además el temperamento. O sea, hay personas que tienen un temperamento más fuerte y otras que tienen un temperamento como más débil, más dócil, si lo vemos así, ¿no? Esta persona que tiene el temperamento fuerte como que va a decir, no, tú, por ejemplo, vas a decir que no puedo salir, yo voy a salir, yo voy a hacer lo que diga, ¿no? Sí. Y está la otra persona que es más dócil que va a decir, no, está bien, yo digo lo que tú me digas, yo lo hago, ¿no? Uh-huh. Y también eso se conecta mucho con la parte del psicoanálisis, en donde están los hijos que dicen que son los hijos mayores, normalmente son como los mejores portados y todo, porque bueno, son los primeros, ¿no? Los más sobreprotegidos y bueno. Bien. Y como que a los que le pusieron más atención, ¿no? También. Normalmente así dicen que el mayor, así todo perfecto y le dieron de comer perfecto y los horarios increíbles, el de en medio más o menos y que el chiquito ya ni le hacían caso, ¿no? Exacto, ya los agarró cansados, ¿no? Entonces, sí, en ese aspecto es lo que se dice y también es por un tema de supervivencia. Te tienes que diferenciar para sobrevivir. Sí, o sea, mientras que el primero es así, el otro dice, necesito yo llamar la atención para poder comer, para poder sobrevivir. Si no, ¿cómo? Claro, ¿no? Es que no me tocó, yo soy hija única de origen, entonces nunca me tocó lidiar ahí con hermanos. Oye, entonces ya en la carrera, sé que eras... Pues muy nerd, Pau, ¿no? Eras muy estudiosa, te ganaste premios y toda la onda. Sí. La verdad es que, pues sí, tuve 3 premios por mejor promedio. Wow. Y bueno, a la par, como ya lo dije, estaba trabajando, trabajaba a tiempo completo. Entonces, pues sí, la verdad es que fue un poco complicado, pero es una gran satisfacción, ¿no? Haber tenido, pues, estos reconocimientos. Claro, qué bonito. Oye, y luego ya te aventaste el diplomado en terapia cognitivo-conductual para trastornos de ansiedad y depresión. Te quería preguntar, ¿este diplomado es relativamente nuevo o no? Porque la ansiedad es lo de moda, ¿no? Pues mira, donde yo lo tomé, en ese entonces era yo la 4ª generación, más o menos. Este centro, la verdad es que lo han hecho muy bien porque es el primer centro de ansiedad y depresión en México. Ya tiene alrededor de 15 años, si no mal recuerdo. Pero bueno, el chiste es que sí, yo llegué como 4ª generación y ya traían pues toda esta parte de necesitamos apurarnos porque se está poniendo como complicado, ¿no? La cosa. ¿Y a qué crees que se deba esto? Pues mira, yo creo que tiene que ver mucho con las generaciones, quizás las nuevas generaciones en donde lo hablan mucho, ¿no? O sea, las generaciones anteriores, los papás eran como muy duros, ¿no? En el tema de ¿cómo se dice? De crianza. Okay. Eran demasiado rudos, entonces era lo que yo digo. Sí. Entonces yo creo que las generaciones después de ellas, por ejemplo, nuestros papás, yo siento como que dijeron, no, fueron muy duros conmigo, entonces yo necesito como que suavizar esto. Pero como que luego nos vamos a los extremos, entonces queremos ponerlo como más sencillo. Entonces, al poner las cosas tan fáciles para las siguientes generaciones, como que siento que ya no te esfuerzas tanto, te frustras más fácil, hace que también al sobreprotegerte o al no querer que te pase nada, pues al cuidarnos tanto, como que haces que la persona entonces no desarrolle como que esas herramientas que quizás nosotros era así como de, bueno, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo y tienes que hacer las cosas y aunque te frustres, lo haces y logras esa parte y desarrollas como que esa capa de herramientas. Sí, o sea, ¿no? Como de más rudeza, digamos. Sí. O sea, como que entonces ya tienen menos capacidad de afrontar las situaciones. ¿Sí? O sea, porque yo hay veces que digo, ¿por qué ahorita hay ciertas cosas nuevas, ¿no? O por ejemplo, diagnósticos que antes no se oía tanto, o viven personas, o sea, por ejemplo, ya las personas mayores, igual y sí sufrían de eso, pero nadie se los diagnosticó, o dijeron, bueno, pues ni modo, y así crecí, y así trabajo. Pues justo esa parte, yo creo que de alguna manera también creo que existía y lo tenían, pero como que salía de otra manera, como que dices, bueno, pues ¿sabes qué? La manera en la que yo saco este enojo, esta depresión, porque también parte de la depresión pues es los cambios de humor drásticos, entonces, ¿cómo lo saco? Pues entonces le pego al niño, ¿no? Y de esa manera yo libero ese enojo, esa ansiedad que tengo, ¿no?
o como en exceso también, porque eso pasa mucho con el tema de la ansiedad. Entonces, a lo mejor en estas conductas que estaban un poquito como encubiertas, si lo llamamos así, pero al final era lo que era, ¿no? Era ansiedad, era depresión, pero estaba encubierto, ¿no? Sí. Y ahorita pues ya se le pone un nombre, pero ¿qué pasa? Que como ya se le da más libertad, pues entonces también tenemos la libertad de decir como no, me siento mal, ¿no? Y entonces también ahora nos vamos al otro extremo. Sí. No tengo tolerancia a la frustración, entonces no puedo. No quiero hacerlo. Sí. ¿No? Sí, de pronto como que yo siento que ya hay como muchos diagnósticos y, o sea, no los quiero llamar como pretextos, pero como hay de repente algunas justificaciones que dicen, ay, es que como porque yo tengo esto, porque ya me diagnosticaron tal, o sea, se me ocurre ahorita, por ejemplo, el TDA, que ya todo el mundo tiene TDA. Sí. Yo hay veces que digo, pues yo creo que tengo TDA, pero nadie me También dijo. me ha pasado. Y yo también me Pero igual y de chiquita no me llevaron y entonces, no, y pues ya crecí así como medio. Pero, o sea, como que es importante realmente ponerles nombre, diagnosticarlo, o cuando ya es adulto y pues ya vivió así, ya se acostumbró. Yo creo que también esa parte que comentas es bastante importante porque de alguna manera te vuelves funcional, ¿no? O sea, tienes que ser funcional, ¿no? Ajá. Y no puedes también toda la vida decir, pues sabes que tengo esto y también te vas mucho al rol de víctima, que también se trabaja mucho, ¿no? Como, a ver, ¿te estás haciendo responsable de lo que estás haciendo o realmente no estás siendo responsable y estás dejando que todo te afecte y entonces pones como pretexto, ¿no? Entonces, de alguna manera también eso es falta de conciencia de enfermedad, ¿no? Si lo vemos así. Pero debe ser difícil como que saber si es de un lado o del otro, ¿no? Sí, o sea, por eso necesitamos justamente la parte del diagnóstico. A ver, esta persona sí realmente se le hacen pruebas, normalmente yo lo hago, ¿no? O sea, ansiedad y depresión de cajón, desde que llega, ¿no? Que ves algunas cositas y es como de, oye, pareciera como que tiene ansiedad, le haces ciertas preguntas. Sí. Oye, es que tengo tal tema. Bueno, a ver, vamos a ver y también te hago un test de depresión. Okay. Y ya sobre eso, como que lo vas trabajando y vas viendo con el paciente. Yo les dejo muchas tareas también. O sea, como que, ¿para qué? Para que nos hagamos responsables de las dos partes y no decir, pues es que esto me pasó por esta razón y entonces ya, soy una víctima del mundo, ¿no? Claro. Es yo me hago responsable de lo que tengo, contribuyo con esa parte y también de esa manera generas confianza, generas autoestima y también empiezas a tolerar mucho esa frustración, esa parte de no puedo, ¿no? Claro. Sí, se me hace como bien importante lo que mencionas, o sea, como que yo digo, a ver, todos obviamente tenemos problemas de la infancia, traumas, fantasmas, historias complicadas. Sí, claro. Y entonces, digo, yo personalmente como que sí dije, bueno, alzo la mano, necesito ayuda, lo trabajo en terapia, lo puedes como identificar en primera, ¿no? Aceptarlo y decir, bueno, sí, tal vez traigo esto, pero creo que es bien importante tomar la responsabilidad y poner, o sea, como tomar las cartas, y decir, bueno, ya me pasó, así está la situación, pero ahora ¿cómo puedo trabajar, no? Y cómo puedo mejorarlo y cómo puedo vivir con esto. Porque sí creo que cuando de pronto tenemos problemas del pasado, hay muchas personas que, como dices, se ponen en el papel de la víctima y pues nada más es como darle vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. No sales. O luego poner como pretexto que, oye, es que tengo cierto diagnóstico y entonces ya no soy como funcional en mi vida y por lo tanto también pues no tengo como las mejores relaciones personales y que te puedas como, no sé, excusar con la pareja así, ay, pero es que acuérdate que tengo este diagnóstico, ¿no? Sí, o totalmente. sea, ¿cómo lo podemos ahí manejar? Pues mira, yo creo que ahí también ayuda mucho el rol de la familia, de los amigos, o sea, las partes de estas conexiones que tenemos también nos ayudan mucho y son clave, ¿no? De decirte, oye, creo que tienes un tema, creo que tienes un problema, o sea, como mi amiga, ¿no? Oye, creo que te vendría bien terapia, ¿no? Uh-huh. Y también ya estando en terapia, pues mucho es parte del psicólogo, como decirle, oye, si te estás dando cuenta que quizás estás siendo un poco exagerado, que quizás reaccionaste de una manera exagerada, o sea, sí te das cuenta. Y también es mucho de que la persona llegue a esa conclusión. Sí. Cuando tú llegas, es que te das cuenta, ¿no? Es esta parte de la atención, es
el mindfulness, básicamente, ¿no? Mindfulness es atención plena. Entonces, conforme más atención yo tengo a lo que estoy haciendo, a lo que estoy pensando, a lo que estoy sintiendo, es más fácil que yo pueda tener ese control, vamos a ponerlo así, de mis emociones, de cómo yo contacto con los demás, de cómo yo me desenvuelvo y toda esta parte. Oye, ¿no? y entonces, o sea, sí se vale mandar a tu amigo al psicólogo, o sea, así decirle, híjole, amigo, ¿cómo te explico? O sea, debe ser como complicado, ¿no? O sea, yo sí lo he hecho con algunas personas como de confianza, como decirle, oye, ¿no crees que sería bueno alguna terapia, ¿no? Pero a veces es complicado tomar la decisión, ¿no? Cuando estás en un momento tan difícil, cuando sufres depresión. Sí, claro. O sea, yo les he dicho a estas personas así de, oye, es más, yo te les digo, te regalo la primera terapia, ¿no? Porque Sí, pues también lo quiero he que hecho. También lo obviamente, he hecho, sí. pues que estén bien, ¿no? Y quiero verlos felices, pero no toman la decisión y es complicado, ¿no? O sea, una persona que no quiere ser ayudada difícilmente va a cambiar. Justo, en ese caso, o sea, es una excelente pregunta porque sí, al final de cuentas también no podemos rescatar a los demás. No podemos ir por la vida solucionándoles a todo Sí, mundo y caray. diciendo, oye, es que te veo mal, entonces yo creo que tú es lo que necesitas, ¿no? Y a lo mejor la persona no necesita eso, ¿no? Sí. Pero quizás puedes dar la sugerencia, pero también la persona tiene que llegar a ese nivel de conciencia, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues igual y si estoy mal. Y hay personas que nunca llegan a ese punto. O sea, también está esta parte que se llama insight. Tenemos un nivel de insight o de introspección, ¿no? Lo Ujú. llamaríamos así. Entonces, conforme más nivel de introspección tienes, más fácil es que tú digas, creo que sí puedo tener un tema. Creo que a lo mejor no estoy del todo bien y ya tengo tiempo así, ¿no? O si no lo tienes, como por ejemplo un narcisista, va a decir, yo estoy bien, todos están mal y yo Claro. estoy bien. O sea, Sí. yo, Pero entonces qué difícil es como en esos casos, ¿no? O sea, sí, porque son personas que tal vez no se dan cuenta y aunque todos los de alrededor sí, digan, híjole, es que este cuate como que de repente, digo, de verdad necesita ayuda, sí, o sea, como que pues no lo va a aceptar. sí, en ese Pero, caso sí. ¿habrán algunas cosas que nos puedas decir, Pau, así de, oye, a ver, amigo mío, si usted sufre de insomnio, si todo el tiempo está pensando cosas raras, o si ve que sus amigos ya no le hacen caso, vaya al psicólogo. O sea, podremos tener así como, no una formulita, sino algunas cosas que nos ayude a darnos cuenta que sí necesitamos ir a un psicólogo. Pues hay ciertas señales, vamos a llamarlo así, o síntomas que en donde tú puedes ver, o sea, que son como muy claves y normalmente a partir de 2 semanas que tú ya empiezas a tener ciertas, como lo decía, ¿no? Síntomas, por ejemplo, no me quiero bañar en más de una semana. No, o no quiero salir, no me quiero parar de la cama incluso, ¿no? Sí. Ves que la persona de repente antes era muy sociable, salía todo el tiempo, de repente ya no quiero salir, ¿no? O Ajá. sea, son cambios como que se van viendo poco a poco, pero tú te das cuenta, ¿no? O cambios de humor demasiado drásticos que dices, oye, pero yo te conozco y tú no reaccionabas así, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué de Claro. repente gritas o por qué de repente estabas muy bien y de repente ya empiezas a llorar cuando a lo Sí. mejor no es una persona que es quizás tan sensible o que se da, ¿no? Esta parte. Sí, claro. Y es que sí es bien importante identificar todo eso. Y yo creo que también te puedes dar cuenta porque pues ya no empiezan a funcionar varias áreas de tu vida, ¿no? Sí, O sea, igual dices, híjole, es que ya no estoy rindiendo mucho en el trabajo, me estoy exacto. peleando todo el tiempo con mi novio, Sí, como te digo, mis amigas ya no me hacen caso. sí, Y yo o creo que ahí imagínate. puedes decir, oye, sí, se vale alzar la mano, decir necesito ayuda. Y yo, bueno, se los puedo decir por experiencia, la verdad, a mí sí me ha cambiado la vida el tener terapia. Vamos a Qué una bueno. pequeña pausa, me pasó rapidísimo, pero Claro. venimos otra vez con muchísima información de psicología para darles herramientas y conseguir todos nuestros sueños y dinero. Volvemos.
Regresamos a Sueños y Dinero. Muchísimas gracias por todos los comentarios que siempre nos dejan ahí en YouTube, en Spotify. Díganos de qué temas les gustaría escuchar, a tener invitados. Y bueno, ya saben que aquí les damos herramientas para cumplir sus objetivos y para conseguir la libertad financiera. Y regresamos aquí a la plática con la psicóloga Paulina Durán. Y entonces nos estabas diciendo así como algunos síntomas, algunas señales que podemos ver cuando estamos en depresión o cuando tenemos como ahí problemillas como para ir al psicólogo. Pero te quería preguntar, ¿qué pasa con aquellas personas que no necesariamente son problemas psicológicos por depresión, sino como que dices, no sé, como lo que decías, alguna persona narcisista o alguna persona que sí tiene como algunos otros trastornos? Difícilmente se van a dar cuenta, o cómo lo podrían hacer. Pues mira, en este caso, como comentas, pues sí, o sea, cuando es una persona que es narcisista, pues va a tener muy poca conciencia de enfermedad, se le dice, y no se va a dar cuenta, ¿no? De estoy bien, estoy mal. Para ellos están bien y el mundo está mal, ¿no? Entonces aquí lo que puedes hacer mucho es las personas que lo rodean, en este caso, pues son los que también tienen que tratarse. ¿Para qué? Para poder tratar con esta persona, valga la redundancia, poder hablar, poder llevarlo de alguna manera, ¿no? O sea, porque de otra forma sería muy complicado y quien saldría en este caso dañado, pues sería las personas a su alrededor, sí, claro, ¿no? Entonces, ahí lo que se recomienda es eso, ¿no? O sea, que se traten las personas que están alrededor. Oye, pero a ver, Pau, ¿qué es una persona narcisista como tal? Porque luego también ya siento que se pone de moda y ya todo el mundo así como de, no, es que mi ex era un narcisista, mi papá era un narcisista, o cualquier persona, como también de repente que se pone de moda la palabra tóxico. Todo es tóxico, todo es. Sí. Entonces, o sea, como que también es muy fácil etiquetar a la gente. Ah, tú eres narcisista. ¿Cuáles serían como las características reales de una persona así? Pues mira, un narcisista como tal es esta persona que, primero que nada, cree que es el que tiene la razón, el más guapo, el mejor, el que está bien en todo, y lo que hace es que descalifica al otro. O sea, descalifica de alguna forma a las personas que están a su alrededor, ¿no? Como, oye, es que yo creo que tú estás mal en esto, y a lo mejor la persona que lo tienes es la misma, ¿no? El que es el narcisista, ¿no? O por ejemplo, usan mucho esta proyección de yo tengo algún tema, pero entonces yo lo pongo en ti porque yo no lo quiero tener, ¿no? Sí. Entonces es mucho esa parte de yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Y de alguna manera también cuando hay relaciones con estas personas, pues sí van minando mucho la autoestima de la otra persona, la seguridad, la confianza. También suelen alejarlos, ¿no? De su círculo social. ¿Para qué? Con el fin de yo tener ese control sobre ti y de yo hacerte sentir esta autoestima que yo tengo nula, te hago sentir que tú tienes esa autoestima a ti, ¿no? Como si tú tuvieras esa nula autoestima, esa proyección, sí, ¿no? De yo proyecto en ti lo que yo, carencias, ¿no? Que yo tengo. Pero, o sea, ¿la gente narcisista sí se da cuenta que es así? Hay algunos que sí, tienen cierta conciencia, dependiendo también de... Bueno, vamos a esta parte, ¿no? O sea, está el trastorno y están los rasgos. Okay. O sea, tenemos ciertos rasgos. Podemos tener rasgos, por ejemplo, narcisistas, rasgos depresivos, rasgos ansiosos, y esto también va a formar parte de la personalidad, ¿no? O sea, tenemos el temperamento más estos rasgos, y todo eso va a ser como esta formulita de quién soy, ¿no? Soy una persona que a lo mejor tengo un temperamento muy... vamos a ponerlo tranquilo, ¿no? Entonces, como soy tranquilo, normalmente voy a ser una persona un poquito más dócil, voy a ser más sensible. Quizás voy a tener rasgos ansiosos porque soy sensible a la crítica, sensible a los estímulos externos, ¿no? Entonces, por el otro lado, quizás un narcisista puede ser una persona que también tiene un temperamento más fuerte. Entonces, por lo mismo, sí va a tener esos rasgos ansiosos, pero no lo vas a notar tanto. Y entonces, de esta manera... vamos creando este tipo de personalidad en donde, como decías, ¿no? O sea, podemos tener rasgos y eso no te hace como tal tener un trastorno. Un trastorno ya es varios síntomas que están también, por ejemplo, en el DSM-5, que es el
diccionario, ¿no? De síntomas, en este caso de psicológicos. Y cuando tú cubres todos estos rasgos, estos síntomas, por cierto tiempo, estas características ya muy marcadas, quiere decir que tú ya tienes un trastorno, ya te comportas como eso, ¿sabes? O sea, trastorno narcisista, un trastorno depresivo, ¿no? Es algo con lo que de alguna manera ya se vive, ¿no? O sea, tú vives ya con un trastorno depresivo, lo puedes tratar, pero quiere decir que va a estar ahí, o sea, va a ser parte de tu personalidad. ¿Los trastornos no se curan como tal? No, o sea, tú lo puedes llevar. Y va a ser como un rasgo ya de tu personalidad ya marcado, por así decirlo. Ya es como ese trajecito que vas a tener siempre, pero que tú lo que haces es que lo identificas. Bueno, yo siempre les digo eso, o sea, vuélvete experto en el trastorno. O sea, identifica qué es lo que lo activa, porque no es que siempre te vas a comportar de esa manera, pero sí vas a tender a tener ciertos comportamientos dependiendo del trastorno, ¿no? Y cuando se tienen rasgos, pues sí, de repente quizás tengo rasgos depresivos. Entonces, algunos días me voy a sentir un poquito más triste o ciertas cosas van a hacer que yo reaccione. Salga de repente, pero no quiere decir que me voy a comportar todo el tiempo de esa manera, ¿no? O rasgos obsesivos, ¿no? O sea, están los rasgos obsesivos, que se habla mucho también del TOC, ¿no? Es que el TOC, bueno, a ver, el TOC puedes tener rasgos en donde quizás a mí me gusta tener las cosas acomodadas de cierta manera, ¿no? Y tiene que estar así, pero eso no va a mermar mi funcionalidad en la vida. O sea, no va a hacer que yo deje de ser funcional. Un trastorno sí podría hacer que tú dejes de ser funcional. Porque entonces es un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo con el trastorno obsesivo compulsivo, como ya es una característica de personalidad, va a hacer que yo pierda funcionalidad en cuanto a actividades. Yo quiero que todo el tiempo esté esto de esta manera y si no está así, yo no puedo seguir con mi vida. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un rasgo y ya como tal un trastorno, ¿no? Y los trastornos, o sea, ¿por qué ocurren? ¿Te dan de repente? ¿Naces así? Pues la mayor parte de las veces es algo que se va desarrollando, ¿no? Se va desarrollando, ¿por qué? Por ciertas características, por algún abuso que tuviste en alguna etapa de la infancia, sobre todo, más bien, es en donde se va como gestando. Entonces, por ejemplo, si tú tuviste algún tipo de abuso, es muy probable que en ese momento tú desarrolles trastorno por estrés postraumático, ¿no? Y a lo mejor el niño es alguien que es muy reactivo, es alguien que quizás tiene como esta parte como muy ansiosa y tú dices, no, pues está bien, a lo mejor está nervioso, ¿no? Pero realmente se está gestando esta parte y muchas veces, por ejemplo, eso desencadena en un trastorno límite de la personalidad. Y cuando hay un trastorno límite de la personalidad, quiere decir que esta persona le va a costar mucho trabajo. O sea, no tiene límites en cuanto a sus emociones, ¿no? En inglés se llama border, ¿no? Por ejemplo, se desbordan las emociones, ¿no? Entonces, tú vas de algo que te sucedió, se va desarrollando casi siempre, ¿no? O de algo que tú percibiste de cierta manera como una amenaza en tu vida, eso va a irlo gestando, ¿no? Puede. Y tienes cierta parte de predisposición genética también, o sea, por ejemplo. O sea, de tus papás. Sí, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, los papás sufrieron de algún trastorno depresivo, es altamente probable que tú tengas en algún momento algo así, ¿no? O sea, que tú puedas desarrollarlo. Hay un estudio de ratoncitos muy interesante en donde están estos ratoncitos a los que se les estresa constantemente, ¿no? Y entonces tienes a los que no los estresas y de alguna manera como que se nota que los que están estresados como que pierden como este deseo de vivir de alguna manera. O sea, como que generan una indefensión aprendida, se le llama, ¿no? Entonces les das choques, por ejemplo, eléctricos, entonces los ratoncitos ya no se mueven, ¿no? Ay, ¿Por qué? pobrecitos. Porque de alguna manera sufrieron Dicen, tanto ya estrés no me que importa. ya no me importa. Entonces, como que, y también ahí juega el papel de la crianza, ¿no? Están los ratoncitos a los que con la mamá está constantemente con ellos, y hay unos y el otro caso es en el que se les separa de la mamá, y son a los que está la mamá constantemente, son los que tienen como un mejor desarrollo. Wow, qué importante. Hasta lo ves en la naturaleza, ¿no? En este caso. Entonces, oye, ¿y las personas mitómanas? El mitómano. Bueno, el mitómano básicamente también es una falta de conciencia de enfermedad. O sea, de alguna manera sí también puedes ver cómo esta persona no se da cuenta, vive como una irrealidad, vamos a llamarlo así, ¿no? En donde la persona se cree
las cosas. Sí, sí. No quiere decir que te esté mintiendo de, ay, yo quiero decirte esto porque quiero que realmente no te quiero decir la verdad. Es que realmente yo me creo, o sea, vivo en un mundo como de irrealidad. Y sí, wow. O sea, este es mi mundo. ¿Y eso, o sea, también es un trastorno? Ahora no lo tengo muy claro ese como tal, pero normalmente cuando las personas mienten de esa manera que es como excesivo, o sea, sí es... ¿por qué? Tampoco se puede... O sea, es que de repente me dices, bueno, cuando tienes un trastorno lo puedes trabajar en el sentido de que puedes identificar algunas cosas y ver cómo puedes mejorarlo, ¿no? Sí. Pero, o sea, no sé, ahí se me haría como bien complicado el darte cuenta si estás mintiendo o no, porque estás viviendo como en una realidad imaginaria tuya, ¿no? Sí, o sea, en ese caso, pues sí, o sea, yo creo que ahí mucho de lo que se tendría que hacer es quizás referirlo también con un psiquiatra, ¿no? Claro. Ya llegas y dices, esta persona, tú lo cachas, ¿no? Y dices, oye, me estás diciendo la verdad. La vez pasada me dijiste que vivías en París, pero de repente me estás diciendo que ya vives en México, pero entonces esto como que no me cuadra. Entonces es en donde yo te digo, bueno, vamos a verlo con alguien más, como para que también se hagan pruebas adicionales y que también un psiquiatra te pueda decir, oye, esta persona realmente pues no está... Justo ¿no? te iba a preguntar eso, Pau, o sea... ¿Cuándo debemos ir a un psicólogo y cuándo debemos ir a un psiquiatra? O primero vas con un psicólogo y luego el psicólogo pues ya ve algunas cosas en ti que ya te tiene que referir con un doctor. Pues mira, en ese caso, normalmente llegan las personas con el psicólogo, ¿no? O sea, tengo esto, me he sentido de esta manera, me siento triste todo el tiempo, estoy enojado, ya mi familia me dijo que ya no me soporta, ¿no? Entonces ya llegan con el psicólogo y normalmente, al menos lo que yo hago es las pruebas, ¿no? Que comentaba en algún momento, en donde vamos a ver cómo estás, temas de ansiedad, temas de depresión, ¿no? Y entonces, después de esto, ya que salen los resultados, sí les digo, mira, tienes muy alta, por ejemplo, la parte de la depresión. Entonces, lo ideal, ¿no? En este caso podría ser depresión leve, moderado o severo, ¿no? En este caso, ¿no? Son los 3 niveles. Entonces, yo lo que hago cuando ya es de moderado a severo, siempre les digo, oye, ¿sabes qué? En este caso, lo ideal es llevarlo con un psiquiatra a la par, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos casos también, en los test que se hacen, hay preguntas, por ejemplo, de intento de suicidio, ¿no? Claro. Que eso sucede también, ¿no? O ideación. Entonces, en ese caso, pues es como nuestra responsabilidad decir como, bueno, esta persona tiene estas tendencias, sí necesitan verla, porque el medicamento eso te va a ayudar, ¿no? También a que puedas regular esos niveles cerebrales, vamos a llamarlo así, y que de esa manera también la persona pueda ser más funcional más rápidamente y pueda llevar a la par este tratamiento psicológico y psiquiátrico, ¿no? O sea, si llega en algún momento a ver alguna situación como tan traumática que tienes, que te afecta entonces de manera química en la cabeza, o sea, esos niveles como mencionas, y entonces ahí es cuando pues sí entra ya la parte de la medicina que te ayuda, ¿no? Como a recuperar esos niveles que se habían desajustado. Sí. Y en algún momento el psiquiatra ya te puede decir, bueno, pues ya se arregló, estás dado de alta. Te quería preguntar, en tu caso, ¿también ocurre así con tus pacientes que después de varias sesiones, porque me imagino pues que cada quien tiene su tiempo, que digas, bueno, esta persona ya se puede ir a su casa? Bueno, en ese caso, sí, o sea, existen estos casos, muchas veces se dan de alta solitos, debo decir eso, así pasa, pero en este caso lo que haces es eso, ¿no? Te refiero con un psiquiatra, ¿no? Y normalmente tenemos yo les voy preguntando, oye, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha comentado tu psiquiatra? ¿No? ¿Cómo vas en ese aspecto? Y trabajamos por objetivos, ¿no? Entonces, cuando ya se cumplen esos objetivos, o ves que la persona de repente ya muchas de estas cosas ya, o temas que traía al inicio, ya cada vez son menores. Por ejemplo, muchas veces llegan con temas de no puedo establecer límites, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. Entonces, de repente, te comienzan a hablar, te comienzan a platicar de cómo van, y entonces tú lo puedes notar y dices, mira, te diste cuenta que aquí estableciste un límite cuando antes no lo podías hacer. Claro. No, exacto, cuando aprenden todas estas herramientas, ¿no? Entonces,
eso, y ya cada vez los vas viendo cada vez más espaciado, ¿no? O sea, Claro. antes los veías cada semana, de repente cada 2 semanas, de repente ya te buscan una vez al mes, entonces, bueno, O esta sea, ya persona no se como que... siente tan mal. Exacto, Ok. exacto, ¿no? Cuando tú vas al médico es porque normalmente te sientes cada vez peor, ¿no? Ok. Y bueno, algo importante que mencionar es que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual tiene el mismo efecto que un medicamento. Oh, wow. O sea, Ok. tiene ese efecto. Bien llevado de una manera estructurada, puede tener esta parte. Y el beneficio más grande es que no tienes recaída, o hay una menor recaída que con un medicamento. Oh, eso está Entonces, muy bonito. está Y eso será increíble. porque pues como que ya vas identificando, ¿no? Exacto. O sea, yo me pongo a pensar y justo, ¿no? O sea, como que de las primeras veces que iba a terapia y tal, pues vas trabajando, te vas dando cuenta, etcétera. Y me acuerdo la última vez que fui que la psicóloga me decía, veo que lo tienes como muy identificado, ¿no? En ese Sí, momento le ya. decía, bueno, o sea, es que sí lo tengo identificado, afortunadamente, pero ahorita no lo puedo controlar, ¿no? Y entonces por eso había como regresado con ella. Pero también te quería preguntar, Pau, porque como que no hablamos tanto de la ansiedad. ¿La ansiedad también es un trastorno o no? ¿O Sí, es, trastorno por ansiedad. o sea, entonces también lo puedes tener todo el tiempo, o sea, como que ya puedes tener herencia de la ansiedad o vivir siempre con la ansiedad, identificarla y trabajarla, o de pronto que te surja la ansiedad por alguna situación. Pues esa es una excelente pregunta porque con el tema de la ansiedad, sí, es el trastorno de ansiedad generalizada y hay varios tipos de ansiedad, ¿no? Ok. Está, por ejemplo, la ansiedad social, que es con el tema de la gente, de me cuesta mucho trabajo establecer relaciones, hablar, ¿no? Comunicarme, esta parte. Está la parte, por ejemplo, antes se le llamaba la ansiedad por enfermedad, ahora es ansiedad por enfermedad, en donde yo creo que tengo una enfermedad todo el tiempo y todo el tiempo, o me estoy haciendo chequeos constantemente, o Sí. definitivamente no voy porque tengo miedo de tener alguna enfermedad grave, ¿no? Ok. Entonces, hay varios tipos de trastornos de ansiedad en este caso, como en el abanico. Sí. Y sí, se vive con eso. Y justo en cognitivo-conductual, que es mi expertise, lo que hacemos es identificar esos activadores que se llaman pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos, como lo decíamos, por ejemplo, en un accidente o en un choque, tú en ese momento lo que hiciste fue miedo, terror, ¿no? Que es la emoción después del miedo, en este caso es terror, ¿no? Sí. Entonces yo sentí ese miedo, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, en ese momento yo no identifiqué que pensé me voy a morir. Sí. Ese es el pensamiento automático. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a identificar eso, por medio de estar atento, de esa manera tú ya lo puedes modificar. Y esas son las herramientas que damos en la terapia, ¿no? Cómo identificarlo y después cómo tratarlo. O sea, cuestionar los pensamientos, escribirlo, ¿no? Enfocarte en otras cosas. Entonces, básicamente. Y fíjate que, o sea, yo también tuve como muchísima ansiedad y ahorita que platicabas me acordé que creo que en el momento en el que tuve más fue cuando mi papá estaba enfermo y además estaba terminando yo una relación, etcétera. Y entonces, bueno, estaba con trabajos de terapias, etcétera. Pasa el tiempo y luego me di cuenta que tengo como algunos detonadores de ansiedad. O sea, como que ya no tengo ansiedad, pero hay algunas cosas que suceden que me remiten a esas situaciones. O sea, te voy a poner un ejemplo. Hablo por teléfono y me entra el buzón, y no, me da como taquicardia momentánea. O sea, porque cuando pasaba algo así, era que estaba ocurriendo algo malo. Sí. Y entonces digo, lo identifico, son segundos, pero luego lo digo, qué chistoso, ¿no? Es así como que me tocan el timbre de, acuérdate de esto. Y entonces, pues como que se me activa, tal cual. Oye, y así como estábamos diciendo, algún pequeño quiz en casa para saber si sufro de ansiedad, ¿qué sería? O sea, que ya no puedas estar como bien con la gente, o ya no seas funcional, o todo el tiempo estás preocupado de que te pase algo. Pues mira, o sea, por ejemplo, en ansiedad generalizada, básicamente tengo esta como angustia que no sé qué es, ¿no? Uh-huh. Y a veces es como, voy a tener un examen y me siento muy preocupado, pero es una preocupación que no me deja dormir, que dices, ya es muy elevado
respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Cuando el miedo, en este caso, ya es muy elevado y no va acorde a la situación, ya estamos hablando de que hay un tema, ¿no? O sea, claro. ¿por qué no puedo dormir por un examen, no? Yo tengo las herramientas, yo soy capaz, ¿no? Por ejemplo, cualquier situación que ya me esté generando más de dejar de dormir, la parte de los, mucha tensión, Sí. ¿no? Irritabilidad, falta de concentración. Normalmente es una persona que se puede concentrar, hay personas que les cuesta más, pero si no te puedes concentrar, no puedo dormir, toda esta parte ya te está dando como que ciertos signos, ¿no? Claro. De, ok, este no soy yo, Exacto. otra vez, ¿no? Muy bien. Oye, y hablando de estas personas que decíamos que igual y son incapaces de ir solitos a un psicólogo y entonces que recomiendas que los que rodeamos a esa persona mejor tomemos terapia para encontrar como esas herramientas para lidiar con ellos. O sea, ¿cómo le hacemos justo? Porque habrán personas que, bueno, igual dices, si lo logro, no es alguien tan cercano, pero por ejemplo tu pareja. O sea, que digas, híjole, estoy notando que mi pareja parece narcisista, ¿no? Digamos. Y pues tú puedes como tomar la terapia, pero entonces, o sea, como que tú tienes un trabajo muy difícil porque la otra persona como que no va a estar en sintonía contigo, ¿no? O sea, como que sí funciona que solo de un lado, hablando de pareja, tome terapia y el otro cuate pues nada más no quiera. Ahí vamos a la otra parte, ¿no? O sea, cuando ya definitivamente en terapia lo trabajaste, ¿no? A este pariente, este amigo, a esta persona, a esta pareja, que definitivamente no, pues no ayuda, ¿no? También lo que podemos hacer es trabajar en terapia cómo soltar esas relaciones, porque tampoco se trata de, como decíamos, ni de rescatar, ni de tener que lidiar con cosas y situaciones que son dañinas para nosotros. También ahí entra la parte de la salud de cuidarme a mí y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Sí. De mi amor propio. Exacto, es bien difícil, ¿no? Porque muchas veces queremos rescatar a la otra persona, ayudarle, pero en ese afán de estar pensando en los demás, de pronto te olvidas de ti y de repente te das cuenta que dices, oye, la primera persona o la única persona que tendrías que rescatar es a ti misma, ¿no? Y decir, a ver, ¿tú qué quieres? Si esa persona no se quiere ayudar, pues está bien, es su vida, es su proceso, pero tú también como que tomar responsabilidad en el asunto. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Si yo no puedo de verdad lidiar contigo y no puedo ayudarte y tú no te vas a dejar, entonces también, pues tomamos distancia, ¿no? Por amor propio. Híjole, y a veces es como complicado justo cuando pues es la pareja o la mamá familiar. O no, o sea, personas como muy cercanas, pero pues creo que también es bien importante. Sí. Oye, Pau, y relacionándolo con el tema de los sueños, del dinero, ¿cómo crees que influye la parte de la psicología en impedir cumplir nuestros objetivos? A mí se me hace como algo fundamental, porque obviamente totalmente. Si no estamos bien con nosotros, pues como queremos alcanzar otro paso. Pero cuéntame, ¿tú qué has visto en tu experiencia? Pues mira, yo creo que, y eso es algo que yo viví, ahora sigue como proceso personal, ¿no? En donde, por ejemplo, muchos años trabajé en áreas en las que no estaba totalmente completa o no me sentía totalmente completa. Y llegó un punto en el que yo trabajando en terapia, mi terapeuta me dijo, es que puedes lograr lo mismo o más de lo que tienes, tanto tema de felicidad, alegría, plenitud y económica, haciendo lo que te gusta como ahorita, ¿no? O sea, realmente busca esa parte. Y fue mi terapeuta el que me ayudó como a dar ese paso, decir, ¿sabes qué? Esta vida me gusta, ¿no? La parte corporativa, que estuve muchos años ahí, pero creo que me llena más esto, ¿no? Sí. Y cuando decido dar el paso, me doy cuenta de que me va muchísimo mejor en todos los aspectos. Claro, porque estás más feliz. Estoy más feliz. Estoy haciendo lo que en verdad me apasiona y no siento que estoy trabajando. O sea, de verdad es impresionante, ¿no? Entonces, yo he sentido cómo ha llegado a mí oportunidades, pero la parte económica también, todo es hasta ahora sí que más rico todo. Sí.
después de ese cambio, cuando me decido hacer lo que más me gusta. Sí, pareciera que ya es así como magia, pero es que te estás escuchando. Pero es que hay veces que es complicado, ¿no? De pronto como que dar el salto, atreverse a otras cosas. Pero sí me he encontrado a muchísimas personas que siento que están viviendo en piloto automático, que no saben ni qué les está ocurriendo en la vida, o que tampoco saben lo que quieren. O sea, porque igual ya están infelices, pero tampoco es que quieran otra cosa, simplemente no tienen sueños. Eso será como algo también, o sea, de algún trastorno o de algún issue que tengan que resolver, o que sea como depresión o tristeza. O sea, esas personas que no tienen sueños. Mira, es muy interesante esto, porque creo que tiene mucho que ver con la parte de tener objetivos en la vida, Sí, ¿no? sí. O sea, y yo manejo mucho con los hábitos. Soy muy apasionada de los hábitos. Entonces, siento que cuando tú no tienes como un objetivo de vida, ¿qué voy a hacer después? Un porqué, Sí. una misión, ¿no? De vida, un sentido. Es muy fácil que tú te distraigas y que te vayas por otras cosas. Y entonces terminas en lugares en los que no, No que no tienes quieres, rumbo, ¿no? y entonces ahí Exacto. vas Si por tú no todas sabes a partes. dónde quieres ir, ¿no? Tienes que autoconocerte mucho. Ok. O sea, si tú no te autoconoces, y es una herramienta también Claro. muy fundamental, Sí. ¿cómo vas a saber qué quieres, qué te gusta, hacia dónde quieres ir si no conoces esa parte? Y para eso también ayuda mucho la terapia. Pero Exacto. de entrada yo diría, conócete. O sea, si no te conoces, va a ser muy difícil que tú tengas un rumbo, un sentido. Dicen que tiene un para qué, puede hacer cualquier porqué en la vida, ¿no? Exactamente. Puede lograr cualquier cosa. Pero como Entonces, dices, es parte del autoconocimiento. O sea, como que yo creo que justo muchas personas no saben lo que les gusta o lo que quieren en la vida porque no se han detenido a pensar. Exacto. ¿No? O sea, de verdad yo hay veces que en mis asesorías como agente de seguros, pues muchas veces les digo, ¿no? Oye, ¿cuáles son tus metas? ¿No? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano, largo plazo? Y te juro que muchas veces dicen, voy a cambiar el coche. Y yo, ¿y qué más? No, cuéntame, no sé, cualquier cosa, no importa. Oye, quiero conocer tal país, quiero estudiar una maestría, quiero tener un hijo, o sea, no sé, pero algo como más trascendental, Sí, según sí, yo. sí. Y no saben qué decirme, pero es que yo creo que hay veces que estamos tan corriendo al día a día, trabajando y todo sin sentido, Tal cual. que no te detienes a saber exactamente pues cuáles son Claro. tus sueños. Y creo que por eso pues es bien importante tomar una terapia psicológica, no esperarse a que te pase algo traumático, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que podemos ir Canasta básica. nada más como canasta básica. Y por eso quiero preguntarte, Pau, ¿dónde te encontramos? Mira, me encuentras en Facebook como psicóloga Paulina Durán, en Instagram como psic.pau.durán y en TikTok también como psic.pau.durán. Padrísimo. Y además tienes terapias en línea, ¿cierto? Sí, doy terapia en línea, enfocada más en terapia cognitivo-conductual y desarrollo humano y tanatología. Entonces no hay pretexto, sí hay tiempo siempre para trabajar en uno mismo, y porque es lo que más nos va a ayudar para alcanzar nuestros sueños. Pues te quiero agradecer, Pau, se me pasó rapidísimo el tiempo. Igual. Aprendí muchas cosas de psicología porque además me encanta, y pues bueno, fue un placer tenerte aquí. Espero que hayan disfrutado muchísimo este podcast como yo. Yo soy Fernanda Calva, esto es Sueños y Dinero, y nos vemos a la próxima.